Hoy vamos a continuar con la mesa 4, eje 2, academia y activismos, comunicación o distancia. Antes de presentar a los ponentes, voy a explicar la dinámica. Cada quien va a tener de tiempo para su exposición de 15 a 20 minutos. Les voy a cronometrar el tiempo y vamos a dejar las preguntas con el público al final. Así que por favor, escriban sus dudas o que sea, tengan a la mano sus comentarios para ser breves y concisas. Bueno, por el orden en que se van a presentar las ponencias, son, primeramente, Daniel Alonso Juárez Monzón, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un aplauso, por favor. Después se va a presentar su tema Carlos Alberto Bustamante Penilla, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un aplauso. Y vamos a finalizar con la presentación de Ana Jimena Díaz Soto, de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pues bueno, siendo las 5:07, vamos a comenzar con la presentación de Daniel Alonso con el tema Hasbara, Teatro de Operaciones Discursivas. Bueno, ¿Está para ahora sí. Sí. Bueno, antes que nada, gracias a los organizadores, los asistentes, y pues iniciamos para acabar. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Todas las mañanas, miles de muertos ocurren desde la pantalla del celular hacia el almohado, donde apenas unos minutos antes mi cabeza inmóvil descansaba. Echar una mirada rápida a las redes sociales y confirmar que sigo inserto en el mismo planeta donde me acosté exhausto apenas unas horas antes. Nuevos muertos se suman a los que no alcancé a contar anoche de ayer. Un simple bloqueo de la pantalla antes de dormir los desapareció de mi mente, pero no de sus sepulturas. Que lo escuche la contra él solo describe mi parcialidad ante el evento, no lo constituye en sí. 1. Hasbara. La palabra es con frecuencia traducida como explicación o esclarecimiento. Como concepto sionista entró al léxico la acción de Nápoles o publicista polaco que defendía con fervor el movimiento iniciado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX. Este, fundamentalista judío, organizó el movimiento bajo la premisa de que la existencia de un pueblo histórico judío justificaba la necesidad de una nación judía en los mismos términos políticos en que la modernidad se manifestaba. El planteamiento elaborado consistía en justificar una nación como una comunidad imaginada paralela a las emergentes naciones occidentales, situándola como una comunidad política y no religiosa. Como objetivo tenía el de semantizar un imaginario judío que sirviera como herramienta política y que conectara con un pasado mítico con un presente histórico. En 1896 publica El Estado Judío, donde expone el diario que incluye un plan colonial de ocupación de Palestina, entonces bajo la administración otomana. Luego, entre 1916 y 1948, los británicos ocuparon el territorio y lo dejaron en manos de la ONU, que legitimará el sueño de Herzl en la Constitución 181, que validará la ocupación colonial y la fundación del Estado de Israel. Herzl fomentaba un ideario que reclamaba un progresimiento su propio Estado. Este concepto surge también en las postrimerías del siglo XIX y que más adelante se convertirá en guía de la política colonial del Estado alemán durante el nazismo, compartiendo también una raíz filogenética
con el destino manifiesto. Se traduce como espacio vital y constituye la superficie geográfica que una especie cualquiera necesita para sostener y garantizar su actual población y su modo de existencia. Por lo que, si ese especie no posee por derecho a la vida lo que le corresponde, estaría destinado a desaparecer. El límite es ambiguo, puesto que la partícula, su modo de existencia, está sujeta a una hermenéutica opaca y colonial. Como ejercicio de conquista, opera bajo una retórica que argumenta constantemente encontrarse en peligro frente a un otro que la amenaza, abrogándose además el derecho a defenderse en un proceso de deshumanización y despojo del otro. El 5 de octubre del 37, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, le escribió a su hijo: debemos expulsar a los árabes y ocupar sus lugares, y si tenemos que usar la fuerza para garantizar nuestro propio derecho a establecernos en esos lugares, entonces tenemos la fuerza a nuestra disposición. El correlato, en 1949, George Orwell, periodista y escritor británico, publicaba el nombre de su segunda y última novela. En 1984 salió al mercado el 8 de junio. El autor se reconoce como un militante de izquierda democrática, crítico del estalinismo y del totalitarismo fascista. De hecho, su obra ensayística está construida alrededor de la denuncia pública de este fenómeno. La trama del texto no es ahora mismo relevante. Sin embargo, no puedo dejar fuera la importancia del orden. De naturaleza satírica, la novela inserta al lector en una sociedad de posguerra, un distópico futuro donde una versión ficcional del totalitarismo estalinista triunfó. En el reacomodo político global de la posguerra, tres superestados se disputan constantemente el poder. Las fronteras, como todo, son ambiguas. Inglaterra, el Conotopo, integra el conjunto del territorio llamado Oceanía, que se analiza bajo los preceptos de Nixon, la colonia de English Socialism, y que para lograr la nueva realidad ha creado una nueva lengua, el newspeak. Londres, capital de Oceanía, vive inmersa en una realidad sobre degradación. El partido único gobierna y administra unilateralmente. El Estado, obsesionado con la unificación social, se articula a través de 4 ministerios que reparten las funciones administrativas: el de la abundancia, la paz, el amor y la verdad. Este último pretende la voz oficial y por tanto la memoria pública. Cito: el que controla el pasado desciende todo ante el partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y cito: el gran hermano, junto de la pirámide de la jerarquía social, es un personaje que nunca será claro si existe, si se trata de una entelequia o si está integrado por una oligarquía, pero sirve como figura terrífica y como un poderoso, posee dominio de la verdad. Debajo de él están los miembros del partido interior, debajo de ellos los afiliados a este y hasta abajo los propios. El poder se ejerce vertical y unidireccional. Orwell construye su relato coqueteando entre los videos de dos géneros que tenían un creciente público: la distopía y la ucronía o historia alterna. El Miniver, en neolengua, supervisa constantemente a través de un dispositivo llamado telepantalla, provisto con micrófonos y dispuesto en lugares públicos para espiar. Un detallito: en ese mismo año, en la línea temporal que a nosotros nos toca vivir, Macintosh sacó su primer ordenador personal llamado Macintosh 128K. Esta tecnología de poder, cito, una forma de ingeniería social que crea, distribuye o reorganiza las relaciones dentro de una sociedad dada, influye en las formas en que diferentes grupos sociales construyen su identidad de lo demás y de la identidad del otro. No se trabaja exactamente con la sociedad y con el individuo un cuerpo. Un nuevo cuerpo aparece, un cuerpo múltiple, habitado por un universo infinito de cabezas. Se trata de la noción de población. La biopolítica trabaja con la población como problema biológico, como problema del poder. La neolengua es lo que teóricamente se conoce como lengua artística, un idioma diseñado para existir en un universo ficcional. Está regulado de acuerdo a su funcionalidad ideológica, como una tecnología de poder. Filosóficamente se articula bajo el principio del doble pensar, una superestructura retórica que opera mediante mecanismos autorrepresivos. El objetivo es romper y desarticular cualquier tipo de pensamiento crítico, reduciendo la comunicación a mensajes simples, el uso de imágenes dicotómicas que sintetizan el pensamiento a formas simplones y ascéticas,
pero que refuercen la hegemonía del partido. Cuando se usa coloquialmente, se hace con un ritmo intermitente, simplificando la expresión al punto de anular la memoria y hacer de esta un código expiado de los símbolos, porque hace del habla un fenómeno como dice el interior. Sí, todas las ambigüedades y distintas variaciones de significado habían sido impugnadas, en tanto que fuera posible, una palabra de neolengua de este tipo quedaba reducida simplemente a un sonido preciso que expresaba un concepto claramente entendido. Así, se evitará cometer un crimen tal, un pensamiento políticamente criminal que es perseguido por la policía del pensamiento para su dirección directa del enemigo, que asume las funciones de capturar, torturar y reconvertir a los delitos del pensamiento. En el doble pensar, Orwell pone el acento y lo define como, cito, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni un momento de saber que se existe esa realidad que se niega. Fin de cita. El personaje central, Winston Smith, trabaja en el nivel y describe el ejercicio así, cito, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es posible y que el partido es el guardián de la democracia, olvidar cuando fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ella, volver a tener a la memoria en cuanto se necesita y luego olvidarla de nuevo, y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse consciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. Aquello que entendemos como lo histórico casi siempre dice más del presente, donde se enuncia que del pasado que describe. Este estrato histórico, o al menos la interpretación que de ella se hace, responde a lo que observa un hecho histórico y a innumerables variables que modifican la percepción y realmente tenemos. Y no cambia el ocurrido. Lo que muda es el cómo y dónde se lee. En ese líquido no newtoniano es donde se marca la Hazara. Es mercaderes de la mentira. De pronto estalla el pogrom, la sangre derramada por el suelo, y Yevtushenko va a brillar. Según el texto de Shiri Greenfield, Hasbara Mixing Facts de 2012, la Hasbara es una escuela de diplomacia pública que posee su propio think tank, el Molad, responsable de esta publicación. Sirve para enunciar las diferentes acciones que tanto el gobierno como la sociedad hacen para fomentar la imagen de Israel en el mundo y explicar las políticas de su gobierno. Además, existe toda una estructura gubernamental que coordina este esfuerzo y que depende directamente de la oficina del primer ministro. Se trata de una campaña permanente de branding político en donde el objetivo es promocionar al Estado de Israel y los robots, hablando bien de él. Posee 4 ramas principales. A. Estrategia de branding nacional, que básicamente gestiona la marca creando conexiones y un mercado que da a conocer las bondades del sionismo como guía del Estado de Israel. Además, resalta la misión y sionista de la empresa. En 2004, el plan venezolano ratifica en su 6º punto, confirmando la sentencia de Ben-Gurión. Sí, la colonización de la tierra como expresión de la realización sionista en la práctica. Parte del plan de gobierno de la primera administración de Benjamín Netanyahu, quien ha ocupado el cargo de primer ministro de 3 periodos, 1996 al 99, y desde el 2009 se mantiene en el poder, siendo reelecto apenas en 2022. B. Estrategias de comunicación multidimensional empleando medios tradicionales y digitales. Trabaja con 3 tipos de recursos: culturales, valores políticos y política exterior. Es decir, constituye una forma de poder blando al interior de Israel y también países donde empresas israelíes tienen presencia. El ejemplo más claro son los lobbies políticos que presionan al Estado objetivo a través de corporaciones privadas, por un lado, y por el otro constituyen canales de comunicación social a través de organizaciones de carácter civil con medios de comunicación propios, aliándose con quienes puedan representar sus intereses en el país objetivo. En México existe el Consejo Sionista Mexicano que publica el Diario Judío. Conserva además conexiones con el Grupo Salinas a través de Televisión Azteca y Grupo Televisa. También posee
elecciones presidenciales en el mundo. En México intervino en 2012. C. Desarrollo y presencia de relaciones a largo plazo de cooperación con entidades privadas, que no es otra cosa que las relaciones con la industria privada. Muchas de ellas se dedican a vender armas legalmente a gobiernos y ilegalmente a organizaciones criminales o terroristas. Apenas en 2018, el director mexicano Jorge Colby publicaba una novela criminal donde aparece un nuclear personal. Evocando a la figura mítica en el imaginario medieval hebreo, un ex militar, mercenario y empresario mexicano encarna al Ronald Bravo. Eduardo Margolis, entrenado por el Mossad, está involucrado en el caso de García Vallarta como parte de una organización criminal vinculada al tráfico de armas con participación de Genaro García Luna, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. Promoción de relación de confianza y cooperación en el público general y en el país colectivo. Se trata, en su mayoría, de grupos que invitan a visitar las utopías socialistas, como ellos mismos lo llaman, llamados kibbutz. Estas estrategias involucran en su mayoría a jóvenes sionistas en universidades públicas o privadas, creando nuevas redes, tal cual un negocio de piramidal. En Estados Unidos existen diversos grupos de presión sionista que obtienen recursos de la hacienda pública local para financiar múltiples servicios públicos en Israel y que funcionan como enclaves desde donde se operan estrategias coloniales. Ahasbara es un reflejo de esta tecnología de poder inserta en el discurso sionista nacionalista. Se trata de una práctica social de doble pensar que a su vez genera su propia lengua que sintetiza el pensamiento colonial y que solo tiene sentido si se completa el ciclo de contradicciones. Por práctica social entiendo un cito proceso llevado a cabo por seres humanos que requiere de modos de entrenamiento, perfeccionamiento, legitimación y consenso que difieren de una práctica automática y espontánea. Este mecanismo, la posverdad, descrito por la filosofía del lenguaje desde los años 90 del siglo pasado, es definido como las circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y las creencias personales, concepto acuñado por el dramaturgo serbio Steve Tisch. Ha sido utilizado como un vehículo y herramienta para modelar los sentidos comunes como forma de experimentación social. Por el sentido común, rescato el concepto que propone Pablo García Linera. Cito: la estabilidad de los conocimientos mundanos, de los juicios espontáneos, las tolerancias morales, los saberes normativos, capacidades proyectivas y todas las habilidades prácticas de un conjunto social. Así, debemos pensar al futuro como un acontecimiento social que detona una serie de prácticas sociales propias de la modernidad y que en Alemania nace sin embargo, este no es un punto de partida, sino estación de paso en un proceso histórico mucho más complejo en donde interviene el pensado de este íntimo sentido común que recorre una cíclica incompletud, producto de su carácter constitutivo. Así, cito: es tanto ella que tiende y o colabora con el desarrollo del genocidio como aquella que lo realiza simbólicamente a través de un modelo de representación o narración de dicha experiencia. Esta idea permite concebir el genocidio como un proceso, el cual se inicia mucho antes del aniquilamiento y concluye mucho después. Este planteamiento, el de práctica social genocida, permite una maleabilidad mucho mayor al término legal del genocidio, que refiere más a un acto jurídico que a un proceso histórico. En términos prácticos, Ahasbara no es otra cosa que una compleja red que articula múltiples estrategias de marketing jurídico trazando sentidos comunes afines. Se trata de una tecnología de poder que racionaliza e instrumentaliza prácticas sociales genocidas en el actor político al interior del Estado de Israel. Es, en los hechos, una política de comunicación social que se adscribe a una narrativa religiosa judaizante, donde se afirma la superioridad de los judíos frente al resto de las razas humanas, dado que son, como lo afirman sus textos religiosos, el pueblo elegido por Dios. Aquí, la cuestión entre el ser y el hacer cobra su dimensión filosófica, en tanto nos remite a una discusión más profunda sobre los modos de construcción de las identidades y, en particular, de las identidades colectivas. Se trata de una neolengua que reduce el discurso a premisas falsas y contradictorias que justifican mediante el doble pensar las prácticas sociales genocidas. Dicho de otro modo, es una campaña constante que promociona el Estado de Israel como un conglomerado de empresas. Pero, además de una colonia fascista y genocida, ¿qué viene del Estado de Israel? La respuesta es sencilla: violencia. Esta práctica social genocida
años no solo es una práctica de limpieza étnica del pueblo palestino, es también la vitrina de una de las industrias bélicas más poderosas del mundo. Ejemplos en la historia y el clan mercenario israelí que entró en los años 80 en las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares financiados por el expresidente Álvaro Uribe, con la utilización de gobiernos de España. Destaco paramilitares, destaco el caso mexicano con Pegasus, un sistema inclusivo capaz de tener acceso a toda la información contenida en un teléfono celular, activar el micrófono y cámaras del dispositivo, y que ha sido utilizado para el espionaje político ilegal, utilizado en México en las administraciones de Felipe Calderón, de Peña Nieto e incluso en Japón. Como estrategia de comunicación, la ADVAR corresponde casi en su mayoría a los 11 grupos propagandistas del Tercer Reich y los Gutiérrez en Arbolado, y que con un modelo para construir simbólica y narrativamente el ambiente en la novela antigua. En el discurso, se apela a una guerra santa contra los infieles, una nueva cruzada colonial en Palestina, pero es un mecanismo de venta de armas a las potencias que han visto mermando sus arsenales con la actual guerra de Ucrania. El doble pensar se concreta en la medida en la que el fundamentalismo neofascista de otras latitudes responde a la cultura turquesilla. ¿Qué hacer con esos miles de cadáveres que se apilan en fosas comunes diariamente en los territorios ocupados de Palestina? ¿Cómo vivir a un dedo llevado del mundo en paz, sabiendo que en este preciso instante centenares de palestinos son masacrados y torturados? Atendemos expectantes a la inclusión del mundo libre colapsado frente a sus contradicciones más íntimas, viendo el encubrimiento del nuevo fascismo global y operado desde Washington o desde Tel Aviv y administrado por sus dependencias del trabajo, Europa Central y ejemplos tristes en América Latina, El Salvador, Perú y Argentina. Borges escribía en 1975: América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve hacia el imperio. Murió 11 años después, durante el ocaso de la Unión Soviética. No presenció el cómo su América incluía al mundo después del 91. Ahora mismo, esa América, resuelta como imperio, se debate entre la elección de un genocida fascista con trastorno neurocognitivo mayor y un empresario fascista suspendido de un éter delirante de narcisismo y genocida. La labor de reflexión militante de la justicia social sería la de búsqueda de estos elementos y plantearlos en la discusión política, contextualizarlos y entender cómo se operan en su entorno actual. Una búsqueda medianamente superficial en ese sedimento. Me arrojó este concepto curioso. Describe una sutil pero compleja operación de comunicación política. Responde al interés del más alto nivel del colonialismo, reivindicando la frase del falangista Millán Astray: "Viva la verdad". Las ideas y pulsiones que le circundan atraviesan la necesidad de instrumentalizar la muerte y la capacidad tecnológica para hacerlo. Es una versión más de la necropolítica que ante el fascismo, que la Europa colonial volvió al mundo y que nunca se derrotó. Viva Palestina libre. Por su atención y gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos con el ponente Carlos Alberto con el tema Filosofía académica y capitalismo postmoderno, siguiendo las contradicciones para encontrar la salida. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos por su presencia aquí. Gracias de nueva cuenta a las organizadores de este evento. Es un gran gusto estar aquí. Veo que hay muchas personas que tienen aspecto de ser estudiantes de licenciatura, gente que tiene ganas de vivir o algo así, que bueno. Excelente. Digo, todavía tienen ganas de vivir. Muchas gracias. Bueno, esta mesa se denomina Academia y Movimientos Sociales y Activismo Social. ¿Sí, verdad? Filosofía, activismo social, comunicación o distancia. Yo creo que ahí tenemos una buena pregunta, porque tal vez, al menos es lo que pienso en principio, tal vez tengamos que hablar más bien de algo así como relaciones tensas, dialécticas, algo de conflicto, que podría producir algo, aunque justamente la pregunta sería ¿producir qué? ¿En qué condiciones? Bueno, en realidad esto es una serie de ideas.
traigo algo escrito, pero creo que los puedo tratar de esquematizar. Espero no ser muy aburrido el día de hoy. Digamos, en primer lugar, yo parto de la pregunta de si la filosofía es por necesidad crítica. Decimos pues que estudiamos filosofía y que somos gente que somos personas que procuramos pensar críticamente. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Suena muy bien, podemos hacer playeras con eso, pero ¿qué queremos decir cuando señalamos tal cosa? Yo encuentro que hay como tres niveles en los cuales la filosofía tendría que ser crítica o podría denominarse crítica. En un primer nivel, muy básico, asociado con su propio nacimiento histórico, creo que la filosofía se vuelve crítica justamente porque, como escuchamos, se distancia del mito o de los mitos, entendiendo por la palabra mitos, la palabra griega, entendiendo los relatos. Vaya, esos relatos que legitiman o que nos cuentan historias acerca de nosotros mismos, el orden del mundo, que nos explican las cosas pero narrativamente. Yo creo que la filosofía, cuando surge como logos, es decir, como razón discursiva, está tratando de poner en cuestión justamente los relatos que nos contamos, los relatos que nos legitiman, que nos hacen entendernos a nosotros mismos en este mundo. Bueno, creo que en ese primer nivel la filosofía surge como crítica, si por crítica se entiende algo así como un momento de elección, de decisión, y también apelando un poco a parte de la etimología de la palabra en griego, y sin esto a lo mejor ni siquiera tendríamos ni filosofía ni crítica. En un segundo nivel o momento, creo que la filosofía se puede entender como crítica un poco al estilo de la modernidad, digamos al estilo de alguien como Kant, alguien como Hegel también de otra manera, cuando por crítica se entiende la valoración de los alcances y límites de nuestro conocimiento. Responder a la pregunta ¿qué podemos conocer? Para un poco, con relación a ella, responder también a la pregunta ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos cabe esperar? Bueno, ustedes identifican esto seguramente con el viejo Kant. Claro, como que saber un poco qué es exactamente lo que podemos saber, qué es exactamente lo que podemos saber de la realidad para ver cómo proceder en ella. Pero en este último respecto, creo que tenemos un nivel más, un tercer nivel de lo que podríamos entender como el camino de la filosofía a través de la crítica, y sería el nivel que nos sitúa tomando la distancia debida en el pensamiento como productos hasta cierto punto de ciertas condiciones materiales, de ciertas condiciones sociales, culturales, históricamente determinadas. Esto a ustedes seguramente les evocará un poco a Marx, no solamente a él, pero sí al tipo de pensamiento que nos lleva a reconocer que la realidad, tal y como la tenemos aquí alrededor, es una realidad humanamente mediada, resultado de algún tipo de praxis histórica, y de la cual, si la pensamos, si la objetivamos, estaremos en condiciones de tomar distancia crítica para valorar si es necesario cambiarla, por ejemplo, en la medida en que excluye, en la medida en que oprime, en la medida en que deja a alguien fuera de las ventajas o de los beneficios de la realidad como orden social, como orden económico, como orden político. Dicho de otra manera, reconocer que la realidad, al menos en lo que concierne a los seres humanos, en buena medida es parte, al menos en parte, resultado de nuestra propia praxis, y si nosotros y nosotras la hicimos, nosotras y nosotros la podemos cambiar, obviamente no sin esfuerzo, pero podríamos. Bueno, digamos que asociar filosofía con crítica tiene que ver con estos diferentes niveles, de los cuales el tercero pues ya nos compromete con algún tipo de posicionamiento respecto a la realidad social, política y económica. Bien. Ahora, por otra parte, estoy manejando un término que habría que precisar, y precisar mucho. No sé, a lo mejor pude ponerle de otra manera, ponerle otro nombre, pero el término que se me ocurrió es capitalismo postmoderno. En realidad es un poquito un término inspirado en Fredric Jameson, aunque no solamente en este autor, hay varios otros autores aquí detrás. Tiene que ver con lo que algunos economistas identificarían como capitalismo tardío, cierto tipo de acumulación de la riqueza asociado fuertemente con la tecnificación de la producción, pero de una manera peculiar que no estoy seguro de que se haya previsto en los momentos en que se comenzó a hablar de capitalismo tardío, es decir, la tecnificación que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación como las conocemos hoy día. Y
cómo las conocemos hoy día. Permítanme decirles, en mis tiempos de niño, de joven, el futuro nos lo imaginábamos lleno de palancas y de botones. Si han visto alguna película del santo, ¿saben de qué estoy hablando? Bueno, en realidad el futuro ha adquirido el cariz de una pantalla con aplicaciones, que es algo mucho más sorprendente para personas de mi edad. Es un tipo de tecnología mucho más, ¿cómo decirlo?, evanescente y sin embargo llena de posibilidades. Esto es importante para lo que aquí cuenta, porque creo que podemos estar hasta cierto punto de acuerdo, se puede problematizar después, pero podemos estar hasta cierto punto de acuerdo con autores como un señor Antonio Negri, que falleció hace relativamente poco, y otros autores como Mauricio Lazareto, y Michael Hart, cuando hablan en términos de algo llamado, asociándolo con el capitalismo contemporáneo, algo llamado trabajo inmaterial y algo llamado producción inmaterial. Esto es un poco complicado de explicar, no intentaré hacerlo ahora, tal vez en un diálogo posterior, pero lo que importa es saber que esto que ellos llaman producción inmaterial, y que en el caso de Hart y de Negri se asocia fuertemente con estas tecnologías de la información y la comunicación, tiene que ver con una forma de producción generalizada donde incluso las partes, digamos, materiales de la producción global, de la producción económica global, están fuertemente determinadas por las formas del trabajo inmaterial. Esta manera de hablar puede ser un poco confusa, pero basta, tal vez como ejemplo, que pensemos en aplicaciones para solicitar un servicio de transporte o para solicitar que alguien nos traiga la comida donde nos encontramos. De eso se trata. Si hay una parte material, de carne y hueso, con ruedas, bueno, con una motocicleta, una bicicleta o algún otro medio de transporte, que nos trae lo que le solicitemos, a lo mejor una pizza, qué sé yo, por vía de una aplicación. O sea, lo que hace el chico, la chica que nos trae el producto, el alimento, es la parte material del trabajo, pero la forma es la del trabajo inmaterial. La forma de esta manera de trabajar es la del trabajo inmaterial, porque está, digamos, condicionada por los alcances de la aplicación como tal. Más o menos de eso estamos hablando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el punto con esto que estamos llamando capitalismo postmoderno? Que da lugar a un tipo de cultura que es la que puede resultar problemática. ¿En qué medida? La cultura, en lo general, es un dominio que puede, digamos, entenderse como resultado de una cierta inadecuación de nuestra especie con la realidad tal y como está dada. No nos parece la realidad así tal y como se nos presenta en un momento dado, y terminamos produciendo cultura, por ejemplo arte, por ejemplo, qué sé yo, plástica o teatro o danza, porque nos parece que la realidad puede mejorar, por ejemplo, o nos parece que es importante producir literatura porque la realidad puede ser mejor de como se nos presenta. Para que la cultura tenga lugar, pareciera hasta el momento, al menos hasta tiempos recientes, que se requiere una cierta inadecuación entre lo que aspiramos, lo que concebimos que es posible y lo que efectivamente tenemos, para ir más allá de lo que efectivamente tenemos. ¿Cuál puede ser el problema con la cultura del capitalismo postmoderno, como me estoy atreviendo a llamarlo? Que la cultura nos satura, la cultura de este tipo de capitalismo nos satura de manera tal que pareciera que no hay posibilidades. Pareciera que lo que tenemos en lo sucesivo es algo así como un presente eterno de aplicaciones. Digo, la tecnología puede sorprendernos muchísimo, pero básicamente será la misma idea. No hay nada que mejorarle al mundo, no hay nada que modificar. O sea, no hay, algún cambio social, económico importantísimo que nos esté esperando, como podrían pensarse tal vez al principio del siglo, con revoluciones como la soviética o la mexicana. No, todo va a seguir más o menos igual, de acuerdo con la dinámica de la producción inmaterial, como la llaman estos autores. Podemos buscar tal vez términos un poco mejores o más precisos, pero creo que la idea es esa. La pregunta sería, si en estas condiciones actuales, en que pareciera que la llamada producción inmaterial o estas tecnologías de la información y la comunicación determinan a tal grado la vida de tantas personas, ¿hay acaso lugar para la crítica desde la filosofía
considerando especialmente que la filosofía ahora es académica? Que muchas veces nos preguntamos si no estábamos mejor cuando la filosofía no era académica. Bueno, aquí entro a la segunda y última parte de mi intervención. Espero no perder demasiado el hilo, que no nos perdamos demasiado. Yo creo que habría que aclarar que la filosofía en algún sentido siempre ha sido académica, aunque también siempre ha tenido lugar afuera de la academia. Lo que pasa es que diferentes filósofos han hecho diferentes cosas. O sea, está Sócrates, sabemos sus costumbres, estar ahí en la plaza pública, los cívicos, después de Sócrates y algunas otras escuelas, pero también Platón y Aristóteles les dio por fundar escuelas desde época temprana. Así que si por filosofía académica entendemos en lo general una filosofía más o menos producida en lugares que tengan aspecto de una escuela, pues bueno, eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Toda la Edad Media está llena de eso, y no solo en Occidente, también en las madrasas del mundo musulmán, bueno, qué sé yo. Así como han existido filósofos que han buscado otro tipo de públicos, que han escrito a lo mejor para gente que no se dedica necesariamente a la academia. A donde voy es que creo que no ganamos gran cosa si romantizamos malamente algún periodo histórico que nunca existió, es decir, un periodo donde nos imaginemos que la filosofía no era académica. No, en realidad es que ha habido de todo el tiempo. Tal vez para ser más precisas y precisos, debamos hablar de la filosofía académica bajo la forma de la universidad contemporánea. Eso sí ya sería otra cosa. La universidad contemporánea, a la cual además habría que precisar, es decir, aclarar un poco a qué nos referimos cuando decimos universidad contemporánea. No, es una cosa terrible tener que precisar tanto término, pero bueno, querían estudiar filosofía, es parte de la charla, ni modo. Por universidad contemporánea intentamos por ahora estas formas que predominan justamente en el siglo XIX, el siglo XX, y donde encontramos en particular, creo yo que esto es importante, la figura de la profesora investigadora o el profesor investigador como prácticamente el núcleo del trabajo en las facultades, no solo de filosofía, pero también de filosofía. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ya se imaginarán a dónde voy. Que la profesora investigadora o el profesor investigador tiene que medir su trabajo con los parámetros de esa producción inmaterial, que es posmoderna en algún sentido, pero en otros sentidos como hipermoderna. ¿De qué estoy hablando? Hipermoderna, si por modernidad entendemos aceleración de la vida. Antes que posmodernidad como planicie donde ya no pasa nada, podríamos hablar de hipermodernidad como aceleración tremenda. Aceleración en este caso ¿de qué? Pues de la producción académica. De la producción académica que tiene que elaborarse muchísimo, que tiene que cubrir ciertas cantidades, pues para que los investigadores, profesores investigadores, accedan a ciertas recompensas, a ciertos beneficios que compensen salarios que a lo mejor por sí mismos no son la gran cosa. Bueno, algo así como eso, sabemos de qué estoy hablando. El problema es una producción tan saturada que posiblemente no la lea nadie, excepto otros académicos que tal vez la lean. Espero no ser demasiado dramático con esto, que tal vez solo la lean porque son los árbitros que están buscando una constancia para poderla sumar a los puntajes, para poder acceder a los beneficios. Bueno, y por eso tal vez yo como profesor investigador prefiera producir 3 o 4 artículos al año en revistas indizadas y no solo un libro donde abarque un solo tema, porque a lo mejor el libro resulta menos factible en esta dinámica. Bueno, algo así, de eso estoy hablando como producción inmaterial, que claro, dicho sea de paso, pues los académicos y académicas siempre hemos realizado producción inmaterial, a menos que aparte nos dediquemos a la carpintería o alguna cosa así, pero normalmente tendríamos que pensar que siempre hemos realizado producción inmaterial. El problema a lo mejor es la producción inmaterial bajo estas condiciones de saturación de trabajo destinado a un público más bien restringido, que no parece que vaya a incidir más allá en la realidad si es que pretendemos ejercer la crítica, aunque sea en el primer nivel, cuestionando mitos, no digamos ya pensando los alcances y límites del conocimiento, o todavía más pensando los alcances y límites de la experiencia humana, social, económica, política. Digamos, sencillamente cuestionar los mitos legitimadores, los relatos que legitiman nuestra experiencia actual. A lo mejor ni para eso nos alcanza. A lo mejor ni para eso nos alcanza en la medida en que la lectura de ese tipo de trabajos
podría ser un asunto de muy pocos o muy pocas. Pero a lo mejor entonces terminamos cambiando, esta parte a lo mejor es un poco digna de polémica, habrá que discutirla. Cambiemos un poco la hipermodernidad de la producción acelerada de artículos académicos por ahora sí una especie de posmodernidad que transija con el ritmo de las redes sociales. Y en nombre de la divulgación filosófica, lo cual está muy bien, a lo mejor adaptamos la filosofía a las exigencias de YouTube o todavía más claramente de TikTok. Así, en breve y con imágenes, dilo, que le llegue a los jóvenes. Sí, pero que le llegue qué cosa exactamente, o sea, que le llegue, por ejemplo, ahora el estoicismo, ¿no? Bueno, que sé que eso significa. Y que les permita acceder a la filosofía de manera más fácil. Sí, pero en medio del torrente del muro de Facebook o de Instagram, donde empieza el asunto postmoderno, según lo veo yo, es decir, donde comienza la parte en que esta producción filosófica me aparece junto con memes, con selfies de los amigos, con algún otro asunto perfectamente irrelevante, con alguna noticia sobre mi ley o con propaganda de algún partido político, pero todo puesto al mismo nivel, como dando más o menos lo mismo. Mi elección como consumidor de experiencias fugaces en las redes sociales es la que podría estar determinando la forma que adquiere la filosofía, y habría que ver si aquí hay potencial crítico. Bueno, para no agotarles, para no agotar el tiempo demasiado, y yo creo que podemos seguir las contradicciones en este sentido. No digo que no haya potencial crítico en una filosofía que siga las formas académicas de esta producción hipermoderna o incluso postmoderna. Lo que pasa es que habría, ahora sí que como dirían los clásicos, que apropiarse de los medios de producción para hablar ahí de esto, para hablar de cómo esto nos está provocando un verdadero problema con el cual al menos habría que lidiar. Tendríamos que ser al menos conscientes de lo que está pasando cuando hacemos uso de las redes sociales para la divulgación o seguimos haciendo artículos académicos para un público más bien restringido. Digo, por lo menos decirlo. Pero la otra vía a la que nos pueden llevar las contradicciones, creo yo, es a reconocer, como decía Enrique Dussel, que también nos dejó el año pasado, recordar que la filosofía, para ser filosofía, habla de lo que no es ella misma, habla de lo que no ha sido pensado, de lo que no ha sido tematizado. Yo creo que sería interesante recordar que por más que estemos en tiempos de un capitalismo postmoderno que parece saturarnos la existencia y dejarnos sin alternativas, siempre hay una parte material de trabajo que tiene que hacer alguien. Bueno, que los académicos, incluyendo por supuesto al estudiantado, recordemos a estas personas que forman parte de la producción material, allá afuera como trabajadores, como mujeres que luchan también, como comunidades indígenas, y tratar de recordar el diálogo con ellas y con ellos para encontrar las vías de resistencia a esto. Digo, si nos parece que hay que resistir esta forma de existencia humana que parece saturarse en una planicie eterna donde ya no tendría que pasar nada demasiado diferente, cosa la cual no puede ser cuando hay gente que está sufriendo las consecuencias de este orden. Bueno, más o menos por ahí va la investigación, espero que haya quedado más o menos claro el hilo de la idea. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Continuamos con Ana Jimena Díaz Soto, con la ponencia Corpus, ciclo de lectura, escritura y autopublicación para mujeres en La Paz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nada, gracias a todos por venir, a todas, y ser parte, y bueno, yo vengo a hablarles desde la experiencia, entonces advertidas quedaron. La palabra cuerpo viene del latín corpus, que se refiere a la figura humana. Recuerdo que al acercarme a los seminarios de titulación en la licenciatura, la palabra corpus sonaba cada vez más en boca de mis profesores. ¿Cuál es su corpus?, nos preguntaban. Mis inquietudes de creación e investigación constantemente están atravesadas por el cuerpo y el texto. Así que siempre me ha fascinado que la palabra corpus comparta uso con un cuerpo de textos o un cuerpo físico. ¿Qué es un cuerpo? Por ahí dicen los estudios de género que un cuerpo es texto, que los cuerpos se leen. En fin, así nació el proyecto del que vengo a compartirles, de memorias de mi tiempo en la universidad.
No sé qué tan firme sea el puente entre lo académico y el activismo, o si existe alguno, pero vengo a platicarles de una de las veces que yo lo he caminado. Me ha formado la academia, pero hace años que no la habito del todo. Ahora sí, ya habiéndome enunciado, comenzaré. ¿Me escuchan? Ahora sí, Corpus, ciclo de lectura, escritura y autopublicación para mujeres, es una propuesta teórico-práctica enfocada en generar una dinámica circular de lectoescritura entre mujeres en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Durante 10 sesiones en otoño del año 2022, 6 mujeres, Gwendolyn, Kathleen, Carolina, Zoe, Ariel y yo, articulamos un trabajo de diálogo entre textos literarios y filosóficos de escritoras para generar un pensamiento escritural individual, colectivo, en torno a distintas aproximaciones al tema de la corporalidad. Corpus se sitúa en una confluencia entre el campo teórico, no solo desde los textos revisados, sino también por la metodología empleada. Ahora, a un año y medio de habernos reunido, lo pienso con ojos que buscan reflexionar sobre sus particularidades. A partir de la noción de sociabilidad débil de los académicos Alberto López Cuenca, Leonardo Rodríguez y Emilia Ismael, identificamos que esta propuesta se inserta en un contexto sociocultural precario y retomamos la propuesta de la noción de política del filósofo francés Jacques Rancière para afirmar que este proyecto no es político meramente por las temáticas que aborda, sino que lo es porque realiza un reparto específico de lo sensible, en donde el quehacer académico se entrelaza con la acción política. Mary Torras, en su artículo El delito del cuerpo, hace un recorrido histórico occidental por algunas de las nociones desde donde se ha concebido al cuerpo. Va llevando la narración a sus reflexiones en donde afirma que, a Rosita, el cuerpo se lee, sin duda, es un texto. Requiere, por tanto, de un lenguaje, un código compartido por las entidades participantes en la comunicación para poder interpretar y ser interpretado. Cierro cita. Sí, un código compartido. Y ahora el marco conceptual para sacarlo del camino y abrir paso a la anécdota. En primer lugar, traigo a la conversación el concepto de sociabilidad débil que acuñan los investigadores López Cuenca, Rodríguez Medina e Ismael Cimental en su estudio Prácticas culturales colaborativas y sociabilidad débil, una caracterización a partir de experiencias autogestivas en Tijuana y Monterrey, México. Y a Rosita. La sociabilidad débil se refiere a interacciones conflictivas, efímeras, espacialmente restringidas y afectivas entre individuos que generan formas de estar juntos en la ciudad ayudando, así a construir confianza y cooperación, pero también exclusión y límites. A diferencia de los países en los que son visibles patrones fuertes y de larga data de la sociedad civil, los países en desarrollo, debido a las formas de institucionalización del Estado y el mercado y la sociedad civil, son contextos más favorables para observar lo que definimos como sociabilidad débil. Cierro cita. Los autores se detienen a visualizar que el carácter débil de este tipo de interacciones no hace referencia a una cualidad negativa sobre la incidencia que tengan estas manifestaciones que están bajo esta lógica, sino que buscan sacar a reducir las circunstancias que empujan a que este tipo de proyectos surjan. Es decir, que dentro de un mullido de circunstancias como los modelos neoliberales, el discurso institucionalizado e institucionalizante, surgen acciones que resisten a ellas. Bajo la comprensión neoliberal de la cultura como una mercancía que debe ser capitalizada por el sector empresarial y planificada por el Estado, la sociabilidad débil se presenta como un emplazamiento de disputa política y económica. Cierro cita. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos política y reparto de lo sensible en el contexto de Corpus? En sus libros El reparto de lo sensible, Estética y Política y El desacuerdo, Política y Filosofía, el filósofo Jacques Rancière afirma que una obra no es política porque profese una determinada ideología o temática, sino porque, gracias a su estética, y aquí entiendo estética como la experiencia de lo sensible, genera un reparto específico de la sensibilidad. A su vez, el reparto de lo sensible es aquel sistema de evidencias que configura la sensibilidad común a través de la distribución de tiempos, espacios y afectos que determinan la disposición, las posibilidades y los modos de hacer, ser y decir de los cuerpos dentro de una comunidad. En oposición a esto, Rancière hace una distinción entre esos dos conceptos centrales, política y policía. Entiende como policía al sistema común social que configura y fija las formas de ver, hacer y ser de ciertos
cuerpos en una comunidad. Podríamos identificarlo como aquello a lo que coloquialmente entendemos como política. Y ahora sí, el desarrollo narrativo o del salón de clases en Ciudad de México al aprendizaje voluntario en La Paz. El proyecto se pensó y llevó a cabo en esta ciudad. La Paz se encuentra dentro de un proceso de gentrificación, el cual ha ido transformando la manera en que se disponen e interactúan las corporalidades dentro del espacio de la ciudad. Desplazamientos de barrios a la periferia, transformación de espacios públicos a espacios privados, adaptación del entorno para un sector visitante, poblacional turista, etc. De aquí que traigamos la urgencia de ocupar y crear espacios en comunidad y con visiones de organización colectiva intencionales. Así se articula Corpus en estas condiciones que sitúan a nuestra localidad dentro de las características de la sociabilidad débil. Al inicio del planteamiento, en el ciclo, se pensó como objetivo general realizar un ciclo de lectura y escritura para mujeres en torno a diferentes aristas de la corporalidad a partir de la literatura hecha por mujeres. De esta manera, se buscaba generar una dinámica circular de lectura, escritura, publicación, es decir, leer, escribir, publicar, para difundir lo generado y que continuara el ciclo de recepción y creación. Asimismo, se anclaron 3 objetivos específicos correspondientes a cada etapa del ciclo. 1. Pensar el tema de las corporalidades a partir de la obra de mujeres escritoras. 2. Propiciar la creación literaria y teórica de las mujeres a partir de esa lectura y reflexión crítica de cada obra. Y 3. Practicar la autopublicación como una forma de apuesta de creación y difusión para la apropiación y circulación de la escritura de mujeres. Corpus se planificó para repartirse en 3 distintos momentos: la lectura, la escritura y la autopublicación. A su vez, estas divisiones tendrían su propia organización. En la práctica, Corpus se materializó en las sesiones de lectura-escritura y en una lectura en voz alta en redes sociales. Las participantes escribimos un texto correspondiente a cada sesión. El trabajo de edición está hecho. Sin embargo, queda aún pendiente la materialización de la publicación de los 3 libros. Tomo el estado incompleto del proyecto como un reflejo de esa sociabilidad débil en la que nos enmarcamos como ciudad y actores culturales, un reflejo de esa característica conflictiva y precaria, por razones que atañen a una conversación distinta a esta. Y ahora del papel a la praxis. Me gustaría enfocarme ahora en la anécdota solamente de las sesiones de lectura y escritura, pues pienso que ahí reside la clave para seguir pensando estos diálogos. Se llevaron a cabo un total de 5 sesiones, entre comillas formales, presenciales los viernes de cada 15 días a partir del 19 de agosto del 2022. Además de estas, los ritmos, inquietudes y dinámicas personales de las integrantes del grupo confabulamos sesiones informales de trabajo, tanto individuales como grupales, destinadas al tallereo de escritura. Y por último, estuvieron los momentos aún más informales en donde la conversación pivoteada desde los textos y las reflexiones compartidas nos llevaron a la orilla del malecón, a la entrada de un bar y a una noche de poesía en casa de amigas. No pretendo jerarquizar estos 3 tipos de congregaciones. Cada una fue importante para el destino de las preguntas guía y nuestro cuestionamiento teórico y nuestro accionar práctico. El primer segmento fue el cuerpo en relación con otros cuerpos no humanos, el cual duró 2 sesiones, una por lectura. El primer texto que compartimos fue el cuento largo o novela corta, La última niebla, de la escritora chilena María Luisa Bombarda. La siguiente sesión fue acompañada por La pasión según GH, de la brasileña Clarice Lispector. ¿De dónde salieron estas lecturas y por qué fueron seleccionadas? Me encontré con estos textos durante mi tiempo de formación en la universidad, mientras estudiaba la licenciatura. Fueron una clase de narrativa latinoamericana del siglo XX, la cual compartía en ese entonces una querida amiga y profesora apasionada por el cruce entre la filosofía y la literatura, Selma Rodán. Durante sus clases acompañamos estos 2 textos con el análisis de algunas propuestas de los pensadores Deleuze y Guattari, con su sonado concepto del cuerpo sin órganos. En Corpus, con la Bombal nos pusimos a platicar sobre el autoerotismo del cuerpo de la mujer y con Lispector nos detuvimos antes de entrar a un bar a compartir espontáneamente nuestro shock y asco ante el encuentro de la cucaracha y sobre cómo nos veíamos reflejadas en GH. Acabamos esa sesión todas en coro, yo soy GH. La segunda sesión fue en torno al cuerpo y la enfermedad. Para esta ocasión solo dedicamos un día a ambas lecturas por ser textos de menor excepción. Leímos el artículo El dolor crónico se parece al amarillo, de la escritora mexicana Isaura Leonardo, y algunos fragmentos de la también mexicana El diario del dolor, de María Luisa.
Estos dos corpus los conocí por primera vez por ahí del tercer semestre de la carrera, mientras hacía una investigación sobre la novela española Clavícula de Marta Sanz. Entre pláticas con David Gloria, maestro y amigo que tuve en la universidad, traíamos en boca el tema del dolor en la literatura. Me recomendó leer ambos textos y desde entonces los tengo de cabecera. Esta sesión en particular la recuerdo con cariño. Comenzó con que todas acordamos llegar temprano al espacio para cocinar y comer juntas antes de iniciar la clase. Preparamos una ensalada de nopales, comimos y después llegó la riquísima sobremesa. Una vez entradas en la conversación, comencé a lanzar preguntas sobre si alguna de nosotros alguna vez nos habían hecho alguna cirugía. Y así se fusionó el encuentro de la comida con la vulnerabilidad de compartir nuestras experiencias y posteriormente con las reflexiones sobre los textos revisados. Un código compartido, íntimo entre nosotros. El tercer y último módulo de lectura y escritura fue el cuerpo y lo político. Para este cierre de etapa regresamos a tener una sesión por lectura, es decir, dos. El primer día nos congregamos alrededor del poema Lengua o Saberba de la chilena Carmen Berenguer. Identifico en esta sesión en particular tal vez la huella más evidente o transparente, por llamarlo de alguna manera, de ese paso del pensamiento académico al pensamiento fuera del aula. Me encontré con este poema recién iniciado en la licenciatura. En el segundo semestre llevé la materia de análisis crítica de la poesía con la académica y poeta Tania Favela. Fue una clase extremadamente íntima, ya que éramos solo 2 alumnas, lo que hizo el semestre aún más enriquecedor, pienso yo. Allí Tania nos presentó el poema en cuestión. Inmediatamente me atrapó y desde entonces lo estudié. Me llevó a analizarlo durante los 4 años de mi carrera y realizar mi trabajo de titulación al respecto. De allí salió la clave de lectura que compartí en Corpus. Lo que se organizó, masticó y gestó durante 4 años de habitar la academia de la mano de investigadoras y leyendo a un filósofo francés, poco a poco se fue filtrando en mi día a día hasta invadir mi pensamiento cotidiano y llevarme a compartirlo en experiencias de aprendizaje, investigación y creación autónomas. Y para cerrar el primer módulo de Corpus, la lectura y guía de la última sesión estuvo en manos de Aurelia Unice, quien puso sobre la mesa el artículo Silvia Federici entre el marxismo y el feminismo, claves de lectura de su obra puesta en contexto, de la investigadora Cecilia Magdalena Márquez. Esta es la única reunión que dedicamos a la lectura de un texto crítico teórico. Fue una manera amable de introducirnos al pensamiento de Federici. También fue una sesión dura y de bastante vulnerabilidad. A pesar, o no, de ser un abordaje teórico, la sesión se caracterizó por la experiencia de quienes estuvimos reunidas. No faltaron los silencios en donde cada una de nosotras nos quedamos asentando reflejos de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres que apunta Federici en nuestros propios cuerpos o en los de otras mujeres en nuestras vidas. Asumirnos como corporalidades que históricamente han sido categorizadas como incubadoras, productoras de la fuerza de trabajo del capital y reproductoras de la vida para la explotación sistemática no es fácil. Y mucho menos es un asunto que deberíamos mirar desde la mirada fría y distante que suele pulular en los escritorios del mundo académico. Aproximarnos a estas reflexiones desde un espacio acuerpado entre una comunidad intencionada y construida a lo largo de 3 meses fue una apuesta política como mujeres dentro de un mundo patriarcal. En palabras de Zoe, el trabajo reproductivo nos azota contra las rocas. Conclusiones o de la academia a la sombra de un niño. Les comparto, desde las reflexiones y el atrevimiento, lo siguiente. Pensemos a la academia dentro del orden policial y, por consiguiente, a las formas del aprendizaje e investigación fuera de sus paredes como acciones políticas que desestabilizan su distribución. Corpus es una de ellas. Ante la organización de los cuerpos dentro de las aulas que anulan el afecto y la experiencia propia bajo la bandera de la investigación objetiva y el pensamiento racional, la congregación de mujeres de manera autónoma para pensar, leer y escribirnos es una acción política que rearticula y transforma las formas institucionales del aprendizaje. Rearticula la manera en que ese orden académico-policial organiza los cuerpos y la palabra. Durante el proceso que ha llevado Corpus, apostamos por ecualizar la experiencia propia, el pensamiento teórico y la creación literaria, corporizar la lectura, corporizar la escritura y corporizar el aprendizaje. Muchas gracias. Hola, hola.
voy a hacer una primera presentación y si hay más participación. Yo quisiera preguntarte, Pablo, perdón, yo quisiera, estoy de acuerdo contigo, pero me pregunto también porque en la literatura el corpus está también la cuestión esta de si también convertir o narrar estos conflictos en términos de ideologías religiosas no es una forma también de ocultar lo que realmente está ahí atrás de lo que es no tanto el conflicto en sí, sino la lucha territorial, ¿no? O sea, la lucha por el territorio, que es en este caso una lucha milenaria, ¿no? O sea, desde las famosas invasiones romanas y de la lectura que se hace, porque creo que vamos a entrar en la etapa de las vacaciones de Semana Santa, también en la lectura que se hace de Jesucristo no como un profeta, sino como alguien que pide la liberación del territorio, ¿no? ¿Y tú qué pensarías de esta otra narrativa que precisamente plantea que, como muchos otros conflictos, como por ejemplo el de Ucrania con Rusia, y por qué de repente se acalla ese conflicto y se centra ahora acá en Gaza, Israel, ¿no? O sea, cuando tenemos este tipo de conflictos que sí, efectivamente, como tú señalas, tiene algo que ver con la maquinaria bélica, ¿no? Y con la venta de armas, pero hay algo más, ¿no? Y te preguntaría yo básicamente eso, ¿no? Si vislumbras ese algo más, ¿y qué sería? Digo, yo tengo una hipótesis que está ahí en la literatura, pero por ejemplo la que maneja Chomsky. Esto, gracias. Bueno, pues creo que el problema es sumamente complejo. Creo que implica una serie de narrativas que no necesariamente son claras, ¿no? Porque justamente un poco la intención del texto, la intención de la reflexión apunta al hecho de que la guerra casi siempre cubre los motivos reales, ¿no? Del asesinato. Sobre todo en ese caso, ¿no? Donde hay toda una estrategia de marketing global para, pues, básicamente como para decir hay unos buenos y unos malos, ¿no? Es decir, hay una estrategia mediática para suprimir un tipo de voz y para resaltar el otro tipo de voz. Creo que es un problema bastante más complejo y al mismo tiempo lo que nos revela en realidad son los intereses de cada uno. No quisiera irme como tan profundo, creo que el problema religioso, o al menos, ¿no? En mi intención no me interesa como situar, ¿no? Las discusiones en un problema teológico, porque en realidad creo que muchas veces ese problema teológico es más una pantalla de lo que está sucediendo realmente, ¿no? Actualmente, que lo que ahora. El problema teológico no es una cosa nueva, es una cosa que en realidad plantea un escenario, es el proscenio de esta práctica social genocida, que es el conflicto de Gaza, ¿no? Por otro lado, el problema, habría que abordarlo un poco también como problema histórico, ¿no? El problema histórico, como siempre sucede en todas las interpretaciones históricas, se hace desde un espacio del presente y pues con ahora sí que, pues con las fuentes que tenemos a nuestra mano. Y esas fuentes no necesariamente van a tener como la posibilidad de representar todo ese pasado, ¿no? De todas las complejidades y todo lo que en realidad tiene, digamos, de condiciones. Entonces, en este sentido, creo que la interpretación histórica nos interpela en el sentido que somos nosotros quienes posicionamos el discurso, quienes posicionamos la idea, y sobre todo esas ideas y ese discurso están inmersos en un mercado, ¿no? Y en este caso, el mercado bélico básicamente es el que ha regulado desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hace un poquito más
más atrás, pero en realidad es a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo del mundo libre, que todas estas industrias bélicas se van asentando, que las burguesías locales de estos países, que al final de cuentas terminan siendo las grandes potencias, y reindustrializan, ¿no? Y redistribuyen, como el profesor, las fuerzas de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, no quiero hacer uno como el discurso religioso, pero creo que en este momento, o al menos la importancia que implica el hecho de que estamos ante pues, el encubrimiento de un genocidio es bastante más importante que dar una explicación teológica. Insisto, no es cosa menor, pero no es en realidad lo que se está debatiendo en este momento, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, yo quisiera añadir a Armando, ¿se llama usted? ¿O cómo se llama? Alberto, Bustamante. Sí. Algo por ahí. Es que se me quedó el... Bueno, yo creo que lo que usted plantea tiene ahora sí que una crítica más allá de lo que lamentablemente se visiona con algunos docentes de la institución. Porque, pues sí, nada más al hacer un cambio dentro de este posmodernismo, bueno, el capitalismo posmoderno, ahora como lo denominé, bueno, se me fue el nombre, pero el concepto. Creo que es importante esto de los cambios, por ejemplo, en la manera en que se sustenta un filósofo. Ahora pues están las prácticas filosóficas y nos dicen, bueno, los gringos también buscan las consultorías filosóficas, el café filosófico, lo romantizan, toda esta cuestión, pero pues también hay otras cuestiones, como en el caso del trueque, el cambio, que lo practica una de las pocas profes que pues hace un cambio, yo lo veo, Arely, pero pues yo veo que detonan varias cuestiones, así como en el que tengamos que llevar inglés, ¿no? O sea, dejamos también a un lado eso. ¿Por qué? Porque nos sirve para la economía social. Pero pues se va perdiendo también lo que son las lenguas náhuatl, o sea, todo eso. Y creo que es importante también detonarlo, porque va más allá. Yo siempre lo he mencionado, porque mi vida académica se va relacionando en varios lados, porque he dejado de estudiar vuelvo y me meto en una que otra cosa. Entonces voy aprendiendo y digo, bueno, de este lado de la institución, hasta a mí me molesta que venga el rector a venir a inaugurar, cuando las posturas que él maniobra, o sea, siguen siendo dentro de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, lo que le hizo a Gilberto Piñera, e igual a otros profesores, Salmerón, en el estar utilizando sus tiempos, pues, no tomando, respetando también las prejubilaciones, o sea, adaptándose también a las circunstancias, o cubriendo horarios que no deberían estar cubriendo. Bueno, yo creo, y la verdad, me gustaron todos sus temas, nomás porque no sé manejar bien esto de Israel y de todo eso, pero en el contexto histórico, pero sí he investigado acá y lo correlaciono junto con mi tesis. Entonces, todo eso
yo creo que no lo voy a hacer así, como que deja una esperanza, ¿no? Pero sí abre a pie a hacer cambios no solo dentro de la academia, sino fuera. O sea, porque hay muchas cosas que de repente yo veo pues dentro de la institución, pues se cierran nada más al martes ceremoniales, que pues está muy bueno, a otras conferencias, a esto. Yo me meto hasta conferencias de otras carreras, digo, bueno, ¿qué pasa? O a otros lugares, porque no, a lo que he leído no me conmueve, no me compra, pues. Ahora sí, como hablaba esta muchacha, Jimena, yo amé a Silvia Federici, porque también nos los hicieron leer, no lo pude soltar, critiqué, hacía más, fue una de las obras que han dejado huella, ¿no? Y pues es un breve comentario que quisiera solo añadir, bien disperso porque sí soy, pero quisiera añadir. Bueno, nada más por la alusión inicial, muchísimas gracias por el comentario. En realidad, yo creo que habría que, en lo que toca, pues a lo que yo dije, que hay cosas interesantísimas, luego que comentaba Alonso, lo que comentaba Jimena, más interesantes que lo que dije yo, lo que creo, pero en lo que toca a la academia, yo creo que sí vale mucho la pena pensar y repensar qué hacemos con la academia hoy por hoy, porque la academia, bueno, no puede ser tan mala, el problema es que tampoco es tan buena como de repente creemos los académicos que es, ¿no? Que sí podemos un poquito o mucho enajenarnos, alienarnos, las académicas y los académicos, creyendo que lo que estamos escribiendo, para lo que sea, alguna revista o algo así, es la clave de la transformación de la humanidad para el futuro o algo por el estilo, cuando pues no lo es, en realidad no lo es, y más bien habría que ver cómo conectamos. Y aquí aludo a otro campo que no traté esta vez, no era el caso, pero que creo que está muy bien expresado en las ponencias de Alonso y de Jimena, el campo de lo político. ¿Cómo hacer surgir algo en lo político? Yo creo que de diferentes maneras estuvo aludiendo a ello, muy claramente en el caso de la ponencia de Jimena, la experiencia que tienen aquí en estos experimentos muy interesantes, muy interesantes, pero también y de manera muy compleja, ciertamente, en este caso del conflicto en Palestina, que tiene componentes de toda índole y del cual pues, nos estaba hablando Alonso. Pero a lo que quiero llegar es que la dimensión de lo político, no sé si llamarlo la política, pero digamos lo político, un poco hablando como ciertos autores y autoras de los últimos tiempos, es como una masa un tanto informe donde puede producirse algo que provoque algún cambio interesante en la humanidad. El punto es que no se va a producir solo, se necesita pues trabajar para que ocurra. Y creo que en ese sentido pues habrá que seguir buscando también del lado de la academia, porque no es tan mala, pero tampoco es tan buena, es contradictoria, hay que ver qué hacemos con la academia, es lo que diría yo. Un momento. Sería, perdón, nada más, ¿vas a responder a lo que comentó? No, si quiero. Ok, entonces sería la última participación. Te quiero preguntar, Jimena, sobre el trabajo. Comentabas, o tal vez no lo entendí muy bien, que bueno, el trabajo y lo que van avanzando hasta ahorita es leer, escribir, y el proceso de comunicación está pendiente. Entonces, eso me parece que, bueno, es una opinión muy personal. La semana pasada estaba leyendo en el siglo XVII, Raquel Sper, con muchas dificultades, y las mujeres en ese tiempo lograban publicar algo
su nombre, no solo porque tiene que ver con que las mujeres no eran reconocidas como autoras del trabajo intelectual, sino porque también implica una serie de condiciones económicas que impiden o facilitan que se puedan publicar. Entonces, en un tiempo, solo quienes tenían los recursos económicos podían publicar. Entonces, bueno, pues aquí la pregunta es, ¿qué sigue, Jimena? ¿Publicación de digital? ¿Cuál es el proyecto? Y después, ¿cómo hacer público eso que se publica? Sí, gracias. ¿Araceli? ¿Tu nombre? Maritza. Sí, gracias. Pues nada, concuerdo totalmente contigo y por eso no quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque el ciclo completo, ¿no? Porque no solo leer o porque no solo escribir, ¿no? Sino también la publicación, ¿no? Un poco el punto de partida del corpus era que no escribimos solas y que no leemos solas, ¿no? Que es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Cuando estamos leyendo a otras, ahí voy a hablar de mujeres porque estoy hablando específicamente de escritura de mujeres, cuando leemos otros textos de mujeres, no solamente estamos leyendo la voz del autor, estamos leyendo las voces de quien esa autora leyó, y cuando escribimos, estamos escribiendo solas, estamos escribiendo con las culturas que nos acompañan y las mujeres que nos acompañan. Entonces, al publicar, un poco la respuesta es esa, ¿no? Que se pueda seguir replicando esa inercia, ¿no? Y pues sí, lo que sigue es publicar. Digo, yo justo mencionaba, ¿no? Que por esta dinámica, ciertas características o dinámicas específicas que atañen específicamente a esta sociabilidad que, digo, o sea, en nombrarles razones, se continúa aplazando o decían lo que es cuenta, ¿no? Vendiendo trabas, etcétera, que podría ser la mosca, el dinero, etcétera, etcétera, que lo que hacen solo es el reflejo de las condiciones precarias en las que se posibilitan en estos países de vías de desarrollo los proyectos culturales, ¿no? Y específicamente desde la mirada antipatriarcal, ¿no? Procesos y proyectos culturales de mujeres. Y pues nada, decir que seguimos trabajando para poder publicar, esperemos pronto. Y conforme a la difusión, pues yo apuesto mucho por la difusión desde las redes sociales, por la red de mujeres, ¿no? Y por la red de personas que están dentro de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que de voz en voz y de mano en mano se van construyendo redes que nos sostienen y que van sosteniendo a este ecosistema librero, como me llaman. Y eso es todo. Tenemos lugar para una participación más. Adelante. Sí, nada más para completar el comentario de la compañera. Yo creo que el problema de la filosofía, y no solamente la filosofía, sino toda la tarea intelectual al interior de las universidades públicas de este país, no tiene que ver tanto con el sistema de recompensas, por usar la frase sociológica, sino más bien con la docilidad con la que la filosofía y las otras actividades intelectuales se enfrentan ante la jerarquía burocrática que nos domina. Yo creo que ese es realmente donde debemos demostrar que la ART y todas esas cosas tienen un aterrizaje, ¿no? Eso me parece que es la cuestión. Independientemente de nuestros propios discursos, ¿no? Por ejemplo, yo soy bastante crítico con mis amigas feministas que en la práctica son bastante dociles con respecto al patriarcado universitario. Bueno, gracias. De nada, yo antes quisiera decir que antes que juzgar, bueno, anuncio para los hombres, antes de juzgar los procesos de las mujeres, juzguen sus propios procesos de machismo. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar una cosa rapidísima que tiene que ver con, en realidad, la forma de la academia, ¿no? Lo que decía el profesor,
Creo que las academias hoy en Occidente están rebasadas por sí mismas, ¿no? Están siendo incluidas por su propia retórica falsa, ¿no? Creo que de alguna manera, sin mencionar nombres aquí, no los puedo enojar, pero creo que esta misma situación se vive no solamente en esta universidad, sino en todas las universidades del país, ¿no? En donde vivimos una academia que se encumbra en sí misma y donde dice que hay unos altos vuelos de grandes pensadores y pensadoras que básicamente van a llegar a iluminar la realidad absoluta, ¿no? Y en donde pues lo único que están haciendo es reproducir un pensamiento colonial, están reproduciendo un pensamiento patriarcal y además también están reproduciendo una serie de formas que lo único que hacen es mantener el status quo, ¿no? Creo que además, por ejemplo, toda esta institucionalidad académica llamada SNI, llamada, no sé, por ahí le llaman floretas a los investigadores, lo único que refuerza pues son estas formas en donde se anula el pensamiento crítico, donde se anula en realidad la posibilidad de una expresión política dentro de las mismas universidades y donde en realidad, un poco recordando ayer la conferencia magistral que daba la doctora Gargana, pues donde no se tiene la posibilidad de un verdadero diálogo democrático, ¿no? Lo preguntaba ayer una chica con una forma muy honesta, ¿no? Ella misma decía, es que soy como la compañía, es que soy muy universal, soy muy vago, pero en realidad esas dispersiones, ¿no? Lo que hacen es crear una cartografía de las dudas que en realidad la academia debería de abordar, ¿no? En ese sentido, lo político se vuelve la voz pública, ¿no? En ese sentido, articular los movimientos de la índole que sean, anticapitalistas, feministas, no sé, de recuperación del territorio. Ayer que mismo, saliendo de la conferencia, hubo una marcha en defensa del agua, porque quieren instalar una mina, es decir, todos estos movimientos son políticos y tienen que estar articulados desde el espacio público, ¿no? ¿Qué hacer? Lenin tiene un texto brillante de unas 300 páginas que básicamente se llama ¿Qué hacer? Y en ese texto, si lo leemos y tenemos esa posibilidad de decir, claro, sí, Lenin, el marxismo, el materialismo, lo que sea, en realidad nos vamos a encontrar con una respuesta muy sencilla. Lenin lo que nos está diciendo es: observa tu realidad, cuestiona tu realidad, entiende cómo es que las relaciones de poder funcionan al interior de esa realidad y por último aplica el último de las premisas que propone Marx en las tesis sobre Feuerbach. El filósofo casi siempre está, digamos, entrenado de alguna manera para interpretar la realidad, pero nunca para transformarla. Y la política debería ser esa herramienta pública, la herramienta crítica que tenemos para transformar la realidad. ¿Qué vamos a transformar de la realidad? Pues ahí sí es donde está como un poco la parte de la creatividad de todos aquellos que nos adscribimos a los movimientos de justicia social. Con esto concluimos la mesa Academia de Activismos, Comunicación a Distancia. Agradezco muchísimo a ponentes y a la ponente aquí presente. También agradezco muchísimo haber estado en esta mesa. Por último, me gustaría darles unos obsequios y tomar una foto, por favor. Les pido a chicos de servicio.